Buenos días, estimados hermanos y hermanas de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos en esta mañana, esperando que sea un día de muchísima bendición para todos y todas en este día. Quisiera pedirle que en esta mañana pudiéramos empezar este tiempo del devocional, de mi tiempo con Dios, en lo que los pastores Oscar y Elena han denominado la Biblia aplicada, y empecemos este tiempo con un momento de oración. Quiero pedirle que por favor ahí donde está, usted se disponga un momento y le ore al Señor. Señor, te doy gracias, Dios mío bendito, por este día, por este tiempo. Y te quiero pedir, Santo Señor, que esta mañana tú nos hables, Señor, a través de lo que vamos a decir en este momento, en palabras tal vez muy sencillas, Padre bendito, pero que esperamos, Señor Dios, que sean las palabras necesarias, definitivas, puntuales y exactas para una persona que esté pasando en este momento algún tipo de necesidad. Te bendecimos y te damos gracias en este día, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando entonces, como los pastores Oscar y Slena nos han venido enseñando, acerca del libro de Éxodo. Y aunque los pastores están en el capítulo 17, ya tuvimos una enseñanza muy bonita desde el capítulo 17, me permití, digamos de alguna manera, devolverme un poquito. Y yo quisiera que por favor usted me acompañe nuevamente al capítulo 16 y vamos a leerlo desde el versículo 12. Capítulo 16, versículo 12 hasta el 22. Éxodo capítulo 16, 12 al 22. Dice así: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde, ustedes comerán la carne, y por la mañana se saciarán de pan, y sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿pero qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Dios les ha dado de comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recojan de él cada uno según lo que puede comer, un gomer por cabeza, conforme al número de las personas de su casa. Ustedes tomarán cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de eso para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de eso para el otro día, pero les salió gusanos y olía horrible. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación se vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Bien, el mensaje del día de hoy lo quise titular: ¿qué nos enseña el milagro del maná? ¿Qué nos enseña el milagro del maná? ¿Qué nos enseña esto que estamos reflexionando en este momento, ¿no? ¿Qué nos enseña el milagro del maná? Y el milagro del maná en el desierto, si nosotros lo recordamos, porque muchas otras veces en la Biblia también se va a hablar nuevamente de este milagro, no, aquí sucedió, pero en otros textos también se recuerda cuando Dios bendijo al pueblo y le proveyó al pueblo el maná. El mismo Jesús dijo que él era el pan del cielo, ¿no? Haciendo de alguna manera la referencia precisamente a este importante milagro. Así que el milagro del maná en el desierto es uno de los milagros más importantes en la historia de Israel. Ese milagro manifiesta al pueblo el poder, la provisión y el amor de Dios hacia ellos. Sin embargo, pues hay varias cosas más en este relato que de alguna manera nos quedan como enseñanza, ¿verdad? Y la pregunta es, como en el título que les decía ya ahorita: ¿qué nos enseña el milagro del maná? ¿Qué nos enseña el milagro del maná? Y yo quisiera decir 3 cosas en esta mañana. El milagro del maná nos enseña, primero, que Dios es sustento cuando no hay más de dónde tomar. Lo primero que el milagro del maná nos enseña es que Dios es sustento donde no hay más de dónde tomar.
Si nosotros leemos y estuvimos como pendientes de lo que acabamos de leer, al pueblo se le enseñó que debe vivir pues de alguna manera en un estado de dependencia total de Dios. Miren que una de las reglas para poder tomar el maná era que debían tomar el pan del día. No podían tomar más ni tomar menos, ¿no? Y al no poder tomar menos de alguna manera, pues eso de alguna forma lo que le está enseñando al pueblo es a confiar en Dios y confiar en que Dios seguirá proveyendo. Cuando yo tomo lo de hoy, ¿cierto? Yo digo, bueno, vamos a tomar lo de hoy, vamos por cabeza, digamos, aquí vivimos 3, aquí vivimos 5, vamos a tomar un gomer por cada persona, entonces 5 gomer o 6, entonces vamos a tomar esas 6 medidas o 5 medidas o una medida si yo vivo solo, y entonces es confiar de alguna manera porque eso es lo que yo me comía en ese momento, en ese día. No agarraba más. ¿Por qué? Porque no agarrar más implicaba que yo confiaba que así como Dios proveyó hoy, proveerá mañana, ¿verdad? Así como Dios nos dio hoy, nos dará mañana. El texto también nos está diciendo que hubo quienes no confiaron, ¿no? Hubo quienes dijeron, no, por si las moscas, tal vez mañana Dios se le olvida, tal vez Dios mañana amanece enfermo, tal vez mañana Dios amanece de mal genio y entonces no nos provee. Pero entonces al no proveer, al pensar de esa manera, pues lo que hicieron fue agarrar más, mostrar de alguna manera pues su falta de fe en Dios y pues el texto lo que nos dice es que se le salieron gusanos, olía terrible y bueno, pues todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? Moisés se enoja, por supuesto, pero la verdad es que el problema no era con Moisés, ¿no? El tema es lo que había en el corazón de estas personas, ¿no? Por eso este milagro del maná nos enseña que Dios es sustento cuando no hay más de dónde tomar, ¿no? Por eso quienes dejaron para después tuvieron pues obviamente una desagradable experiencia, porque Dios nos da de lo mejor cuando ustedes y yo nos abandonamos a Él y dejamos de buscar nuestro sustento fuera de su presencia, porque buscar el sustento en la presencia de Dios es un acto de total confianza en Él. Todo lo demás, mis hermanos y hermanas, puede fallar, pero Dios no. Todo lo demás puede fallar, pero Dios no. El milagro del maná entonces nos enseña eso, que Dios es sustento cuando no hay más de dónde tomar. Pero el milagro del maná también nos enseña que Dios provee sin condiciones y sin ataduras. El milagro del maná también nos enseña, como segundo punto, que Dios provee sin condiciones y sin ataduras. Miren esto, el pueblo se ha quejado. Ustedes miran versículos atrás y se van a dar cuenta, y eso ya lo vimos en un devocional anterior, vimos cómo el pueblo decía, nosotros nos sentábamos al lado de las ollas de carne. Yo dudo que eso sea muy cierto, pero de alguna manera el pueblo criticaba eso, ¿no? Nosotros nos sentábamos, ¿no? Comíamos al lado de las ollas de carne. Pero la pregunta es, listo, ustedes comían mucho en Egipto, ¿verdad? Porque recordaban Egipto, ¿verdad? Y entonces uno dice, listo, ustedes comían mucho en Egipto, pero ¿a qué precio? ¿Cuál era el precio que tenían que pagar precisamente por esa carne que se comían, por ese pan que se comían, por esa agua que se tomaban? ¿Cuál era el precio que tenían que pagar ustedes? Y entonces el pueblo tiene que entender y tiene que, digamos, reconocer que el precio que pagaban era la esclavitud. Era un precio muy alto por una carne, por un pan, por un agua, por una protección, ¿no? El pan de Egipto era seguro, pero condicionado a ser esclavos. El pan de Egipto era seguro, lo iban a tener todos los días, pero era condicionado a la esclavitud. El pueblo comía al lado de las ollas de carne, pero ¿a qué precio? Dios entonces provee al pueblo, aquí en el desierto, provee al pueblo alimento solo con una condición, y eso lo dice al principio, ¿verdad? Dice en el versículo 12, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comerán carne, y por la mañana se saciarán de pan, y sabrán que yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios provee al pueblo de alimento solo con una condición, que reconozcan que Él es Dios y que Él es el que provee. El reconocimiento de quién es el que nos da lo que tenemos, es un principio de bendición, según este texto, ¿verdad? Por eso es que no debemos buscar la bendición de Dios a base de condicionamientos, de premios o de castigos. Dios bendice porque quiere hacerlo y no está bien tratar de comprar las bendiciones de Dios. Dios nos ha bendecido y Dios nos ha cuidado y Dios nos ha guardado y Dios nos provee sencillamente porque nos ama, porque quiere hacerlo, porque en su poder está.
Pero cuando nosotros tenemos esas teologías o esas formas de pensar en donde a Dios hay que comprarle sus bendiciones con buen comportamiento, a Dios hay que comprarle las bendiciones a punta de diezmos, a Dios hay que comprarle las bendiciones a base de cualquier cosa, pues estamos cayendo en un error gravísimo, porque Dios nos bendice porque nos da, porque quiere, porque nos ama. Y entonces usted dirá, entonces yo no me tengo que portar bien. Bueno, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de bien, ¿verdad? Personas que sirven a los demás, personas que aman a los demás, y no para que Dios nos bendiga, sino porque eso es lo que Jesús enseñó. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Nosotros damos en la congregación, damos a otros, damos con generosidad, pero no tenemos que dar para que Dios nos dé, como si fuera una transacción. Yo te doy mi diezmo, pero entonces acuérdate que me tienes que dar más de eso. Si yo doy el diezmo, si yo ofrendo, si yo ayudo a alguien, no es para hacer un negocio con Dios a base de transacciones, sino porque mi corazón generoso me permite ayudar, porque mi corazón generoso ve la necesidad, porque veo que en la iglesia hay una necesidad, porque veo que en mi familia hay una necesidad, porque veo que en mi vecino hay una necesidad. Si lo que estamos haciendo es un negocio, pues realmente es mejor no hacerlo, ¿verdad? Es mejor no hacerlo. Entonces el milagro del maná nos enseña que Dios es sustento cuando no hay más de dónde tomar. Pero también el milagro del maná nos enseña que Dios provee sin condiciones y sin ataduras. La provisión que había en Egipto era una provisión a base de esclavitud, una provisión que tenía como sustento que el pueblo fuera esclavo. Pero la provisión de Dios aquí en este lugar es una provisión que lo único que exige es reconozcan, entiendan, sepan quién fue el que les dio esa provisión. ¿Quién les sustentó? ¿Quién les dio? Solamente eso es lo único que Dios pide, ¿verdad? Por último, el milagro del maná también nos enseña que Dios transforma las situaciones más difíciles solo con su presencia. Dios transforma las situaciones más difíciles solo con su presencia. Mis hermanos, si ustedes notan, el desierto seguía siendo desierto. El desierto seguía siendo desierto, la arena seguía siendo arena, el sol seguía siendo sol, pero había una diferencia grande, sustancial en esto que le estaba pasando al pueblo. En medio de esas dificultades, en medio del hambre, en medio de la escasez de agua, en medio de la arena, del calor del sol, del viento, de todo eso, había una diferencia y era la presencia de Dios. El desierto seguía siendo desierto, pero la diferencia era la presencia de Dios. El pueblo seguía estando en situaciones difíciles, pero con la presencia de Dios en medio de ellos. El pueblo seguía estando en situaciones precarias, el pueblo seguía estando a la intemperie, el pueblo seguía estando en peligro, pero con la presencia de Dios en medio de ellos. Y eso cambió todo. Por eso cuando el pueblo necesitó comida, Dios se la proveyó aún en medio del desierto. Por eso cuando el pueblo quiso carne, Dios se la proveyó aún en medio del desierto. Por eso cuando el pueblo se quejaba porque había mucho sol, Dios puso una columna de nube o una nube para que los tapara del sol y entonces el pueblo pudo disfrutar de días en donde el sol no pegaba tan duro. Y cuando el pueblo necesitaba alumbrarse de noche, Dios puso una columna de fuego para que el pueblo fuera alumbrado. Que el desierto seguía siendo desierto, con la diferencia que Dios estaba en medio de ellos. El desierto entonces en la Biblia, ustedes seguramente lo recordarán, pues es símbolo de muerte, ¿no? Pero Dios alimenta al pueblo dándole vida y así transformando las condiciones de la situación en que ellos vivieron. El desierto era símbolo de muerte, el desierto siempre va a ser un lugar difícil, pero Dios cambió las condiciones para transformar la situación que este pueblo estaba viviendo. Nuestras situaciones diarias pueden no estar cambiando, pero tenemos la plena seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas, en medio de ese problema. Y eso hace que la situación y el problema que ustedes y yo estemos viviendo de alguna manera cambie completamente su rostro, cambie sustancialmente la situación, el dolor, el impacto que puede producir en cada uno de nosotros y de nosotras. Hay un biblista, un teólogo del Antiguo Testamento llamado Walter Brueggemann, y él dice lo siguiente acerca del desierto. Él dice, en el desierto, que es una de las imágenes fundamentales de la Biblia, reina la precariedad y la indefensión, sin comida y sin recursos. El núcleo de este recuerdo es la idea maravillosa de que en semejante lugar donde la muerte se tiene por segura, Dios está presente, sometido también a las condiciones del desierto.
En otras palabras, lo que Walter Brueggemann quiere decir es, Dios también estaba en ese desierto caminando con su pueblo. Dios no dejó al pueblo caminar allí solo y que ellos verán cómo se bandean, sino que Dios estaba con ellos también en medio del desierto, ayudándolos en medio del desierto, estando con ellos en medio del desierto, escuchando lo que ese pueblo necesitaba. Dios caminó con su pueblo, Dios también fue peregrino con su pueblo, Dios también fue un extranjero con su pueblo, Dios también fue un migrante en medio del pueblo. Mis hermanos y hermanas, en la Biblia los desiertos se muestran como lugares difíciles, de prueba, de muerte, de fragilidad, pero también la Biblia se cuida de decirnos una y otra vez que en medio del desierto Dios se hace presente. El desierto sigue siendo lo que es, pero para nosotros deja de ser tan difícil porque contamos con que Dios nos sustenta cuando no hay de dónde tomar. Dios nos provee y no nos ata ni nos condiciona por bendecirnos, y además Dios transforma las situaciones difíciles solo con su presencia en nuestras vidas. Hoy, esta mañana, este momento, es un buen tiempo para reconocer esa presencia de Dios en nuestras vidas y entregarnos confiadamente a Él. Yo le invito a que por favor me acompañe a orar en este día. Padre, te damos gracias, Dios, por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Este tiempo lo ponemos en tus manos, Dios mío bendito, y te pedimos, Señor Dios, que esto que acabamos de decir hoy, que acabamos de reflexionar hoy, pues seas tú, Señor Dios, poniéndolo en nuestro corazón, ayudándonos a creerlo, Dios mío bendito, y que nos ayude, Señor, esta firmeza, esta creencia, esta palabra, Dios mío bendito, a creer que tú eres Dios y que tú nos llamas, nos cuidas y nos guardas en medio de la situación que hoy estamos viviendo. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, y nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones.